Egunon, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. A todos los alumnos, algunos de doctorado, algunos de grado, a otros compañeros, amigos también, ¿verdad? Y colegas. Bueno, tenemos el placer hoy de contar esta mañana con la doctora Ana María Ágreda Pino, profesora titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. Le agradezco profundamente, de verdad, que esté con nosotros esta mañana, porque es casi imposible poderla pillar, porque tiene múltiples ocupaciones académicas, investigadoras, también personales, y constantemente es llamada de toda España para que imparta conferencias, charlas en tribunales. Por lo tanto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana, Ana. Bueno, yo creo que, sin duda alguna, es una de las mejores especialistas, si no la mejor, en el panorama de la historia del arte en España, en el estudio de las artes textiles y el bordado, en particular el bordado. Los ha analizado con brillantez tanto en el contexto litúrgico, religioso, como también en los espacios domésticos, en donde los ha estudiado también desde una perspectiva de género. Bueno, hace años publicó un libro titulado Los ornamentos en las iglesias zaragozanas, siglos XVI-XVIII, aportaciones al estudio de los talleres de bordado y las artes textiles en Aragón en la Edad Moderna. Este libro definió ya una línea de investigación que ha dado como resultado pues, un montón de libros, artículos, y hoy en día son indispensables para conocer de primera mano el arte del bordado y otras artes textiles que nosotros particularmente pues estamos casi olvidando y a lo largo de nuestro grado de Historia del Arte pues no vemos casi nunca. Así que, además de este trabajo, otros títulos, solo voy a renombrar 3. Cualquiera de vosotros podéis entrar en Dialnet para ver la enorme cantidad de trabajos que ha llevado a cabo nuestra compañera, la profesora Ana Ágreda, pero sí señalar al menos 3 más, ¿verdad? Títulos muy significativos. Vestir el lecho, una introducción al ajuar textil de la cama en la España de los siglos XV y XVI. De oro y seda, aproximación al estudio del arte del bordado en los espacios domésticos y cortesanos, en el siglo XVI. Y un último libro que ha sido un éxito, que todo el mundo reconocemos ese trabajo tan laborioso y importante, titulado Vivir entre bastidores, bordado, mujer y domesticidad en la España de la Edad Moderna. Bueno, pues la conferencia que voy a impartir hoy tiene el sugestivo título que ya estáis viendo, Pintura de aguja, una aproximación al arte del bordado. Y forma parte de un ciclo que se titula Sociedades, Procesos y Culturas en la Edad Moderna, que ha organizado el profesor Javier Esteban en el marco de un proyecto de investigación en el que participamos varios profesores de Historia del Arte, titulado Disrupciones y continuidades en el proceso de la modernidad, que dirigen Antonia Artola y José María Mizcoz, y también, y ya termino con esto, ¿verdad? Dentro de un grupo de investigación del Sistema Universitario Vasco, que se llama casi como el título del ciclo, Sociedades, Procesos y Culturas. También nuestro Departamento de Historia del Arte colabora en este ciclo y en concreto en esta conferencia. Bueno, hace muy poquito que conozco a la profesora Ana Ágreda, la vi en una conferencia online que partió en Valladolid y personalmente pues no la conocía, hasta hace muy poquito en Lerma, coincidimos en un congreso. Pero yo creo que es el tiempo suficiente para poder afirmar que además de una gran profesional, es una magnífica persona, una magnífica compañera, y lo he podido comprobar en las ocasiones en las que he estado a su lado. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, Ana. Muy amable. Bueno, muchísimas gracias, Javier, por esta cálida presentación y a la Universidad del País Vasco por darme la oportunidad de venir aquí y compartir estos minutos con vosotros y poder volver a Vitoria, que es una ciudad que además me es personalmente muy querida.
Lo que pretendo en esta conferencia de hoy es daros una pequeña introducción al arte del bordado, porque, como ha dicho Javier, es una representación artística excesivamente conocida, y también invitaros a hacer conmigo un pequeño viaje desde los orígenes del bordado, los supuestos orígenes del bordado, hasta la consideración que tiene esta manifestación artística en la historiografía de la historia del arte. Bueno, lo primero que me gustaría es definir qué entendemos por bordado. Como veis ahí, la definición es de entrada sencilla, es el arte de aplicar o de realizar mediante el hilo y la aguja una decoración a una pieza textil, a una tela que denominamos fondo. Es importante que tengamos en cuenta que se trabaja con el hilo y la aguja y que la tela sobre la que se borda, como ocurre en este bordado muy famoso que luego os presento y que igual ya conocéis en todo caso, esa tela de fondo puede quedar a la vista y por lo tanto tener una parte activa en el resultado plástico, en el resultado estético. Es importante tener en cuenta esta definición porque el bordado no es una manifestación, como he dicho, que se haya estudiado demasiado, y esto ha conducido a lagunas historiográficas y a ciertos fallos tanto en la nomenclatura como en los análisis formales e incluso técnicos. De manera que el bordado a veces se confunde con los tejidos labrados y también con el tapiz. En cuanto a la primera cuestión, los tejidos labrados, hay que tener en cuenta que los tejidos se hacen en un telar. El telar es un artefacto que ya desde la antigüedad era conocido y en el que lo que permite el telar es tender una serie de hilos, que son los hilos de urdimbre, que aparecen paralelos, como vemos a una distancia regular entre ellos, que se entrecruzan con los hilos de trama que aparecen unidos a este instrumento que vemos aquí, que es lo que se llama lanzadera. Puede haber un telar de pesas, que es el más sencillo, o un telar de alto lizo, como el que vemos en esta imagen, en el que los hilos de urdimbre van desde la parte superior hasta la parte inferior, o un telar de bajo lizo, que es horizontal y que puede manejar el tejedor tanto con las manos como con los pies. Con las manos maneja la lanzadera y, como vemos, lo que hace es entrecruzar, aquí vemos el movimiento, entrecruzar entre los hilos de urdimbre los hilos de trama. Y tampoco hay que confundirlo con el tapiz, que es lo que suele ser muy habitual. El tapiz también se hace en un telar y es un tipo de tejido más complejo porque aquí los hilos de trama cubren por completo los hilos de urdimbre. Aquí vemos uno de estos tapices muy conocidos, el tapiz de la Guerra de Troya, que se realizó en un centro licero importante. Los centros liceros, aquellos en los que se producen los tapices, en este caso en Tournai. Y aquí vemos un detalle de cómo es el efecto de superficie final que se consigue por ese entrecruzamiento de hilos de trama y de urdimbre, pero vuelvo a repetir, en el que los de trama cubren por completo, forran por completo los de urdimbre. El caso más claro de esta confusión entre bordado y tapiz es una obra muy conocida, y de hecho es una de las obras cumbres del románico europeo, que es el mal llamado tapiz de Vallée, porque en realidad es un bordado, de manera que hay algunos historiadores que incluso han propuesto la posibilidad de cambiar la nomenclatura y denominarlo bordado de Vallée, pero bueno, estamos tan familiarizados ya con la idea del tapiz de Vallée que a estas alturas pues es quizá un poco ya complicado modificar su nombre. Es, como digo, una obra cumbre del románico, se realiza en el año 1086 en conmemoración de una batalla que había tenido lugar 20 años antes, el 14 de octubre del año 1066, y que enfrentó a el rey Haroldo, que lo tenemos aquí en la imagen, con Guillermo el Conquistador, duque de Normandía, después de la muerte sin sucesor de Eduardo el Confesor, que vemos también en la imagen. Es una obra muy importante que nos habla ya de que en este momento en el románico está ya plenamente consolidado el arte del bordado, que pudo ser quizá encargada por el medio hermano de Guillermo el Conquistador, Odón, obispo de Vallée, para decorar los muros de la nave central de la recientemente consagrada Catedral de Notre-Dame de Vallée, que fue, de hecho, consagrada el 14 de julio de 1077. Es como vemos, esto es tal como está expuesto en el museo actualmente donde se guarda el tapiz o bordado de Vallée, es como vemos una colgadura, y quizá el hecho de que es una colgadura mural es lo que facilitó que se confundiera en la nomenclatura con un tapiz, pero técnicamente, como hemos visto, son cosas muy diferentes.
Este tapiz de Vallée además nos plantea ya una serie de retos que son interesantes y que planean sobre el arte del bordado constantemente, y es quién bordó esta obra. Porque con frecuencia el arte del bordado se ha asociado a un trabajo esencialmente femenino. Y esto es verdad en parte, pero no en su totalidad. Y es una de las cuestiones en las que también me gustaría un poco incidir. En realidad no sabemos quién bordó el tapiz de Vallée. A partir del siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX en Inglaterra, en plena era victoriana, se dijo que habría sido hecho, que probablemente lo habían realizado la reina Matilde, que era la esposa de Guillermo el Conquistador, y sus damas. Lo cual venía muy bien dentro del discurso de la época porque de alguna manera confería valor aristocrático al arte del bordado. Un arte que tenían que cultivar las mujeres de clase alta de esa época victoriana, porque era pues, una labor que les venía dadas casi desde la cuna. Saber bordar era un destino para ellas ineludible, y de esta manera teníamos como ese tronco, esa raigambre que venía desde nada menos que la reina Matilde, que con sus damas, acompañada de sus damas, había realizado esta obra. Hoy en día se duda bastante de que fuera la reina Matilde la que se dedicó a bordar algo de tal magnitud, que es posible que fuera realizado en un taller profesional por bordadores, quizá hombres y mujeres, y también cobra cierta importancia el hecho de que pudiera haber sido hecho por monjas, que también han sido bordadoras consumadas a lo largo de la historia. Entonces, las mujeres, las monjas en los monasterios, quizá en Canterbury o Winchester, en este caso concreto, podrían haber sido las autoras de este trabajo, que es un trabajo complejo, que fue elaborado al mismo tiempo por distintas manos, porque tiene grandes dimensiones, bajo una directriz probablemente común. Y que nos interesa también especialmente, ya que he puesto un detalle, porque ya revela el carácter complejo desde un punto de vista técnico que había adquirido el bordado en una fecha tan, tan lejana a la nuestra en el tiempo como es ese año 1086. Bien, para hacer un bordado, y esto es importante en cuanto a la técnica, porque se diferencia, por lo tanto, del trabajo en el telar con el que se realizan los tejidos labrados y los tapices, lo que necesitamos es un instrumento básico que es el bastidor. El bastidor lo vemos en estas imágenes, en realidad es un marco de madera rectangular con dos listones alargados y otros dos más cortos que sirve para tensar el tejido sobre el que se borda. Es muy ligero, puede ser muy ligero, puede ser además utilizado por una persona o por varias al mismo tiempo. A veces, como vemos aquí, pues simplemente se apoya sobre unos caballetes, e incluso en esta otra imagen vemos que esta mujer lo tiene sobre sus rodillas, porque se puede sostener ahí perfectamente. El bastidor lo encontramos en los talleres profesionales de bordado y también en el ámbito doméstico. Aquí vemos una xilografía de Amán donde aparece un bastidor en un taller profesional, sostenido como vemos en esta mesa, y como digo, puede ser utilizado por más de una persona al mismo tiempo si es un marco más amplio. El bastidor fundamentalmente sirve para tensar la tela para que no esté alabeada y se puedan ejecutar las labores de bordado. Y es importante también tener en cuenta que generalmente se borda sobre tejidos de lienzo de lino, porque su trama y urdimbre era una muy buena guía para los bordadores, les permitía controlar tanto el tamaño como la dirección de las puntadas. Entonces se borda sobre lino, aunque esta tela después pueda colocarse sobre otro tejido que va a decorar. En los talleres profesionales, desde luego, estos bastidores eran de mayor tamaño, como se ve en este caso, y podía, como he dicho, pues, ser utilizado en labores diversas, entre ellas para traspasar el diseño o patrón a la tela que se va a bordar, porque es muy importante realizar un patrón o diseño previo. Ese patrón o diseño previo, bueno, os había traído también, se me ha colado una en medio, os había traído algunos de los instrumentos que utilizan los bordadores. Fijaos, ya he dicho, es hilo y aguja, es lo fundamental, el dedal, por supuesto, y también incluso para algunas labores como lo que es el bordado de hilo de oro, se utiliza también la broca, que está aquí. La broca, lo que se hacía era enrollar aquí el hilo de oro que se sacaba por la cabeza, por esta cabeza hendida, se iba extendiendo sobre el tejido y luego esos hilos de oro se iban asegurando a la base mediante puntadas de seda. Y también tenemos, os he traído el bastidor más utilizado, pero después, cuando el bordado se populariza en el siglo XIX entre esas damas de condición social elevada, sobre todo en época victoriana, surge lo que se llama el bastidor de tambor,
que es este que veis aquí, que tiene ya forma redondeada y que no sé si habéis visto alguna vez, todavía nuestras abuelas lo utilizaban para bordar. Pero el más utilizado, el más usado es el que os he comentado, que es un marco de carácter rectangular. Y aquí tendríais en estas dos imágenes pues cómo trabaja una persona que borda. Con el hilo y la aguja da las puntadas que a veces pasa por la parte superior e inferior del tejido. Y aquí veis otra mujer, en este caso también, realizando labores en estos bastidores de carácter rectangular. También es verdad que se podía utilizar para bordar, por ejemplo, lo que se denominaba la almohadilla. La almohadilla la utilizaban mucho las mujeres en su casa para bordar, pero sobre todo para bordar, digamos, fragmentos de pequeño tamaño. Aquellos que son de mayor tamaño ya necesitaban ser tensados en el bastidor. Y también lo utilizaban para coser. Vemos en algunas representaciones pictóricas estas almohadillas, siempre en el regazo de las mujeres, en este caso en el regazo de la Virgen, que está ocupada en estas labores de costura. Bueno, y como os decía, el bastidor sobre todo servía para tensar la tela y traspasar el diseño a la base textil. Este diseño se podía hacer directamente a mano alzada, si se dominaba el arte del dibujo, o también mediante otros procedimientos. A mano alzada lo podía hacer tanto el bordador como pintores. A veces se les encargaba a los pintores la realización de los diseños que después se bordaban. Tenemos a través de Vasari la noticia de que pintores como Botticelli, por ejemplo, o Ghirlandaio hicieron diseños para bordado. Y os he traído un fragmento del libro del arte de Cennino Cennini que aconseja precisamente a los pintores cómo realizar, cómo traspasar esos diseños. Entonces, él indica que hay que tensar, tiene el bordador que tensar la tela en el bastidor y luego ya a mano alzada, con carboncillo, se realizan los diseños que después se repasan con pluma y con tinta. Y es curioso también porque Cennino Cennini recomienda que se humedezca el tejido por la parte posterior, por la parte de debajo, por el reverso, para después, una vez humedecido, con un cepillo de pelo de ardilla, dice, corto y fino, y con tinta hacer el modelado, es decir, los volúmenes, para que después el bordador pueda ya con el hilo y la aguja crear el propio volumen ya con los hilos de seda. Se podía también calcar el diseño si la tela era muy fina, pero lo más habitual es que el diseño se realizara primero en papel. Se realizaba en papel, como nos cuenta Palomino en el Museo Pictórico y Escala Óptica, y después en ese papel se agujereaba todos los perfiles de los motivos con una aguja y mediante un procedimiento que se denomina estarcido, en el que, como vemos aquí a esta mujer, en una almohadilla colocaban un polvo resinoso y colorante que iban pasando por esos orificios para que se traspasara el motivo a la tela, que después ese motivo se repasaba con tinta, con una pluma y con tinta, y ya se podía comenzar a bordar. Para fijar este polvo resinoso a veces lo que hacían era calentar un poquito el tejido para que se fijara mejor y poderlo, como digo, repasar. Esto sería técnicamente, me parecía importante que conociéramos, que viéramos cómo es el procedimiento técnico para diferenciarlo, como he comentado, de lo que es un tapiz o de lo que es un tejido. Vamos ahora a comenzar ese repaso, ese viaje por el origen del bordado y la evolución de esta manifestación artística, un repaso necesariamente rápido, pero que bueno, al menos nos dará algunas de las claves fundamentales para entender su importancia. Lo primero que quiero recalcar es que el bordado fue una manifestación artística, aunque no se tuviera como un arte, pero muy valorada y muy importante en un momento en el que el textil y cómo la gente vestía, la indumentaria, tenía un papel fundamental. Era un indicador directo del rango de una persona. Por lo tanto, vestirse de una determinada manera y que esas vestiduras además tuvieran decoraciones hechas con hilos lujosos, de seda, por ejemplo, o de oro, pues era una cuestión fundamental. Hoy en día la verdad es que estamos muy acostumbrados a tener ropa en abundancia y a desecharla con cierta facilidad y cierta premura también, pero no era así en el pasado. Y por lo tanto, como digo, el vestido era un elemento fundamental de distinción de la persona. Es posible que por eso empezase a utilizarse el bordado. Se dice que probablemente ya en la Edad de Bronce, hacia el año 1500 a.C., comenzarían los trabajos de bordado en las vestiduras, en los textiles, como elemento de distinción. No sabemos exactamente dónde, se han dado distintas teorías, hay quien apunta hacia Próximo Oriente, pero también China, o quizá simultáneamente en culturas diferentes.
Tenemos esta dificultad, no podemos avanzar o concretar este origen porque apenas quedan restos materiales de bordado y a veces hay que recurrir a fuentes gráficas o a fuentes textuales para intentar encontrar alguna pista más al respecto. Os he traído fuente gráfica, en este caso pues, un relieve asirio que nos representa a Asurbanipal luchando con un león, y aquí vemos cómo sus vestiduras están ornamentadas, están decoradas. Pero el problema de las fuentes gráficas es que no nos dan noticias sobre la técnica realizada para llevar a cabo estas ornamentaciones, con lo cual esto puede ser un trabajo realizado con hilo y aguja, por lo tanto un bordado, o puede ser algo realizado en un telar, y en ese caso sería un tejido labrado. No tenemos constancia al respecto, ninguna constancia. Mayor fortuna tenemos para el caso de Egipto, donde el momento en el que sí que conservamos bordado. Ya sabéis que las creencias de la vida de ultratumba que se dan en Egipto propiciaron la conservación de ajuares funerarios, y entre ellos tenemos el ajuar funerario de Tutankamón, que nos ha proporcionado algunos restos bordados. Parece que el bordado estaba bastante extendido en Egipto, que era famoso en la antigüedad por la producción de buenos tejidos de lino, y que además era un tipo de ornamentación que fue consumido tanto por las clases altas como las clases bajas. Lo que cambiaría en este caso sería el tipo de materiales. En el caso del bordado se ha dicho que etimológicamente la palabra bordado podría venir del hecho de que primitivamente las vestiduras se ornamentaban por el borde de la pieza, por lo que sería el canto de la pieza. Pero en el caso del ajuar funerario de Tutankamón vemos que la aplicación del bordado se extiende también a más zonas de la misma. Es un bordado sencillo en el que aparecen también cosidos abalorios y pequeñas cuentas al tejido, y sobre todo en el caso del ajuar de Tutankamón lo vemos en túnicas de carácter funerario. Y también, curiosamente, en una serie de collares bordados que parece que se utilizaron durante las ceremonias funerarias para propiciar el tránsito del alma o del Ka del faraón al más allá, y que tendrían, por lo tanto, una función apotropaica de salvaguarda y de protección del faraón. Es un bordado muy interesante porque se realiza sobre papiro. La base es papiro, lo veremos ahora a continuación, y lo que se bordan son pequeñas cuentas, pero también elementos florales, que quizá flores, bayas, hojas, quizá tendría que ver con la idea del renacer del alma del faraón en el más allá. Han perdido el color original. Bueno, aquí se ve un poquito en este detalle el reverso de papiro al que se pegó el bordado. Han perdido el color original, pero los análisis dicen que predominarían los colores rojos, el azul, también los negros, los verdes, que se han relacionado con los colores que se encuentran en algunas vasijas que se encontraron en algunas vasijas en la propia tumba de Tutankamón, como la que vemos, por ejemplo, en la imagen. Y es también curioso porque las propias sandalias del faraón tenían también elementos bordados, algunos detalles bordados. Aparecen en estas sandalias los enemigos del faraón, de manera que cuando éste caminaba tenía literalmente a sus enemigos bajo los pies. Entonces esos detalles bordados son también curiosos porque embellecían este calzado, que tenía un contenido, como vemos, simbólico. Esto por lo que respecta a Egipto, pero mucho más difícil nos resulta dilucidar cómo era el bordado en Grecia y en Roma. Hay textos en los que hay referencias a trabajos textiles en el mundo griego. Ahora veremos, por ejemplo, la Ilíada y la Odisea, pero tenemos el problema de las traducciones que se realizaron de estos textos. Traducciones realizadas por eruditos, sobre todo de época victoriana, que cuando veían en esos pasajes de la Ilíada y la Odisea que Helena o Andrómaca estaban realizando labores textiles, rápidamente pensaron que lo que hacían era bordados. ¿Por qué? Pues porque era lo que hacían sus esposas habitualmente en sus casas. Y aquí vemos además en muchas pinturas aparecen esas damas victorianas bordando pues con un bastidor cuadrado o con un bastidor, como estamos viendo aquí, de tambor, como el que os he descrito hace un rato. Os he traído alguno de esos fragmentos. Aquí en la Ilíada vemos a Andrómaca que está haciendo un manto púrpura y se tradujo con variopintos bordados, pero lo que creemos es que posiblemente era una labor realizada en un telar, por lo tanto un tejido, en ningún caso un bordado. Y Helena, que es a la que se le asigna el origen de la guerra de Troya, era una contumaz aficionada
a realizar labores textiles, y dice que bordó, se dice en estas traducciones, numerosas acciones de los troyanos domadores de potros y de los aqueos de Broncini a Coraza. Pero más bien parece que lo que hizo es trabajar en un telar. ¿Por qué creemos esto? Pues los filólogos han estudiado los textos originales y creen que los términos que allí aparecen se refieren a un tejido. Un tejido que efectivamente en el mundo griego era realizado fundamentalmente por las mujeres, por lo tanto podríamos hablar de que los trabajos textiles fueron una labor esencialmente femenina, al menos en su origen, una labor que nos cuenta Hesíodo. Atenea enseñó a las mujeres. Atenea, la diosa Atenea, es la que encargó a las mujeres, o la que fue la encargada de enseñar primero a Pandora y después a las demás mujeres a tensar los hilos en el telar y hacer en ese telar coloridas imágenes. De hecho, hay un himno homérico dedicado a Afrodita, en la que se habla de cómo Atenea, no Afrodita sino Atenea, había instruido a esas doncellas en estas espléndidas labores y les había inspirado los trabajos realizados en las mismas. En cualquier caso, a partir de esas traducciones de época victoriana se asentó un lugar común que ha persistido a lo largo de la historiografía y que todavía hoy en día podemos leer en algunos trabajos, y es que fueron las mujeres las que se dedicaron a las labores textiles en general, al menos primitivamente, y al bordado en particular. Nos lo cuenta Boccaccio en su libro Mulieribus Claris, y lo vemos en las miniaturas que se realizaron en distintas ediciones de la obra, ediciones sí, distintos manuscritos de la obra primitivamente, o lo vemos en el caso de Christine de Pizan en La ciudad de las damas, que también nos habla de figuras históricas que fueron las que inventaron las distintas labores textiles. Y lo dijo también, no hace demasiado tiempo, Freud, en una conferencia bastante conocida que dio en el año 1932 dedicada a la feminidad, y en la que decía lo siguiente: las mujeres en realidad, sostenía, no han brindado escasas contribuciones y descubrimientos a la historia cultural, pero al menos son las inventoras del trenzado y del tejido. Aquí yo me pregunto ya si no es precisamente esta asignación de estas labores a las mujeres lo que ha propiciado que la historiografía artística haya dado tan poca importancia a las artes textiles en general y al bordado en particular. Volviendo a Grecia, en realidad lo único que podemos ver a través de los restos materiales es que los griegos desde el principio sí que fueron proclives a decorar sus tejidos, pero no tenemos ninguna certeza de que esa decoración fuera bordada y que no hubiera sido realizada en un telar. Lo vemos en estos ídolos beocios, lo vemos en la dama de Síbaris, que se ha reconstruido, queda solamente este fragmentos de lo que es la parte de la cabeza y de su peplo. Y aquí vemos en varios registros pues, que estaba decorado, pero no podemos asegurar de que estuviera hecho con una labor de aguja. Y lo mismo en otros casos, hay muchas representaciones, tanto en los vasos cerámicos como en relieves griegos, en los que aparecen figuras con vestiduras ricamente decoradas, pero que pudieron haber sido realizadas en un telar. Cuando llegamos al caso de Roma, tenemos también bastantes fuentes escritas. Por ejemplo, Plinio el Viejo, en la Historia Natural, nos habla del bordado y dice que en realidad el bordado habría sido inventado por los frigios y que el rey Atalo II de Pérgamo fue el que mandó fabricar por primera vez hilos de oro. Luego veremos los hilos de oro. Y es también en época romana donde encontramos por primera vez el término con el que yo he dado título a esta conferencia, pintura de aguja o pintar a la aguja. Aparece en muchos textos de Cicerón, de Ovidio, de Virgilio, de Marcial, pero tampoco tenemos muy claro que se estén refiriendo en realidad a un trabajo de aguja, que posiblemente pudiera ser una figura literaria, es decir, que para no repetir los mismos términos en el texto, a veces se refieren a textiles y otras veces a labores de aguja, pero más, como digo, para intentar evitar redundancias en la construcción de su relato de carácter literario. Lo que parece bastante claro es que los romanos no debieron cultivar demasiado el bordado, quizá lo conocieron y quizá hicieron algunas piezas, pero se lo atribuyen más a una labor propia de monarcas extranjeros, de Sicilia o de Próximo Oriente. Y de hecho, piezas que se han conservado ya de época bajo imperial,
de final de época romana, como esta túnica, nos hablan más de una labor hecha en el telar, más que de un trabajo con hilo y aguja. ¿Cuándo se desarrolla de verdad entonces el bordado? En la Edad Media, con toda seguridad. Lo que tenemos para la antigüedad son, bueno, pues muchas lagunas, más interrogantes que certezas, pero en la Edad Media el bordado se desarrolla plenamente. Hay un verdadero florecimiento del arte de la aguja. Y es en este momento cuando se desarrolla el bordado litúrgico, el bordado aplicado a la liturgia, al ceremonial religioso, que es lo que verdaderamente dio un espaldarazo definitivo al arte de la aguja. El bordado litúrgico, que se utiliza tanto para revestir elementos muebles de la iglesia, como puede ser el altar, o como pueden ser incluso mantales, por lo tanto, de altar, incluso el frontales de altar, el frente del altar, que se utilizó también para revestir a los sacerdotes, a los miembros del clero, con ricas piezas, como esta capa pluvial totalmente bordada en sus cenefas, como vemos. Se bordaron también dalmáticas, se bordaron albas, se bordaron casullas. Y a la hora de hablar de este bordado medieval, al menos en su primera instancia, volvemos de nuevo a ver cómo persisten los errores en la nomenclatura, porque hay una pieza muy importante que tenemos en la Catedral de Gerona, este tapiz de la creación, pero que no es un tapiz, como lo es tampoco el de Vallée, sino que es una obra bordada. ¿Quiénes empezaron a bordar en la Edad Media? Volvemos otra vez a la cuestión de si fueron mujeres. Si fueron las mujeres las primeras que cultivaron el arte de la aguja. Hay algunas referencias que nos hacen pensar que quizás sí. Por ejemplo, sabemos que Edith, la esposa de Eduardo el Confesor, el rey cuya muerte dio lugar a ese problema sucesorio y a la batalla de Hastings, sabemos que era bordadora, y que también lo era Matilde, la propia esposa de Guillermo el Conquistador, que fue el que venció en esa batalla y conquistó Inglaterra. Y también sabemos que hubo bordadoras al servicio de la corte de Guillermo el Conquistador y de la propia Matilde de Flandes. Y sabemos también que hubo religiosas que bordaron en los conventos. Por ejemplo, tenemos esta estola de San Narciso, que se encuentra en la iglesia de San Félix de Gerona, en la que aparece incluso una inscripción en la que pone María me fecit, es decir, María me hizo. María podría ser la abadesa del monasterio de San Pere de les Puelles, y que podría haber sido, junto con sus monjas, la que realizó este trabajo. Pero lo que también tenemos claro es que a partir del desarrollo de la demanda de bordado litúrgico surgirían talleres profesionales de bordado. Esos talleres profesionales de bordado fueron los que realizarían algunas de las obras de bordado más famosas de la Edad Media. En primer lugar, lo que se conoce como Opus Anglicanum, o obra inglesa, es el bordado que se realizó en Inglaterra, sobre todo a partir del siglo XIII y en el siglo XIV. Es el tipo de bordado que abasteció al clero de toda Europa, también al que llegó, al que se atesoró en el Vaticano. Hubo grandes obras de Opus Anglicano muy apreciado por los papas. Inocencio IV, por ejemplo, decía que la iglesia estaba sembrada de un verdadero jardín de flores gracias a este bordado inglés, del que aquí os he traído pues, algunos detalles. Era un bordado de gran calidad ya técnicamente, muy avanzado, por lo tanto, es un arte, el bordado en este momento totalmente ya asentado, con muy buenos diseños, en el que se utilizan materiales muy, muy ricos y fruto del cual fueron obras pues, como la que vemos aquí, este detalle, o esta capa pluvial de Butler Bowden, que es una de las obras más conocidas del bordado inglés. ¿Fue este bordado inglés realizado solo por mujeres? Aquí ya no lo tenemos tan claro, aunque hay nombres en la documentación, como el de esta bordadora Mabel de Bari St. Edmunds, que aparece mucho en el siglo XIII en las cuentas de Enrique III de Inglaterra, y que debió de ser una gran bordadora, pero es muy posible, bueno, aquí os he traído otra imagen de bordado inglés para que veáis algunos detalles. Son obras verdaderamente de gran calidad que se han relacionado con manuscritos iluminados y con algunos repertorios de dibujos de la misma época. Pero, como os digo, no tenemos claro que fueran solo mujeres. Probablemente, y ahora os contaré, ya empezaron a existir talleres profesionales mixtos, con bordadoras y bordadores.
El Opus Anglicanum persistió hasta al menos el siglo XIV, cuando fue sustituido por lo que ahora los historiadores que se ocupan del textil hablan de Opus Florentinum, es decir, que empezaron a realizarse en Florencia notables obras de bordado que a partir del siglo XIV empezaron a difundirse por toda Europa, llegaron a Aviñón, a la sede de los papas, y incluso sabemos que había algunos comerciantes que se ocupaban de suministrar este bordado florentino a la corte papal. En el caso de España tenemos este frontal de la Pasión que se encuentra en la Catedral de Manresa y que fue realizado por un bordador ya italiano, Gheri di Lapo. Os he traído un detalle. Como digo, estas obras probablemente ya fueron realizadas por talleres que posiblemente fueron constituidos inicialmente por mujeres y por hombres. Tenemos constancia de que en París, en el año ya 1292, había un gremio de bordadores. Es decir, que hubo bastantes talleres, por lo tanto, y que ya se unieron en un gremio. Y en Londres tenemos noticias de la existencia del gremio de bordadores a partir del siglo XIV y probablemente con anterioridad. Pero también, a partir de esas fechas, sobre todo a partir del siglo XV, lo que vamos observando es una progresiva activación de una serie de mecanismos que condujeron a la subordinación y a la sustitución de las mujeres de los trabajos textiles. Sobre todo de aquellos que tenían un carácter público y que por lo tanto estaban realizados en talleres profesionales y que tenían también una contraprestación económica. Los expertos, de hecho, hablan de que en el campo del bordado se registra, también en otros campos, un progresivo desplazamiento de la mujer fuera de la vida laboral. Y este desplazamiento se había consolidado plenamente ya en Edad Moderna. De hecho, hay un pequeño fragmento debido a Adrian Beyer, que en la versión ilustrada del Derecho Artesanal del año 1688 dice lo siguiente: de acuerdo con la ley, es decir, de acuerdo con la normativa gremial, ninguna mujer está autorizada a ejercer una actividad artesanal, aunque esté tan capacitada para ello como un hombre. Las mujeres en este momento se integraron en los talleres artesanales, pero solo en calidad de mujeres del maestro o hijas del maestro, y colaboraron probablemente en las tareas de bordado, aunque su labor siempre en la sombra hoy en día nos resulta bastante difícil de rastrear. Tenemos indicios que nos permiten reconstruirla, pero desde luego no pruebas fehacientes de cuál era exactamente su labor. Sin embargo, y paralelamente a este desplazamiento o apartamiento total ya en la Edad Moderna de las mujeres del bordado de los talleres, que por lo tanto fue realizado por hombres, hubo bordadores profesionales, reitero esta idea, y fueron ellos los que hicieron, o al menos los que estaban al frente de los talleres que realizaron los ornamentos litúrgicos, el bordado litúrgico a partir de la Edad Moderna. Sin embargo, en los espacios domésticos, justamente en este momento, en la Edad Moderna, el bordado se consolidó como una actividad apropiada para las mujeres de alta condición social, nobles, alta burguesía y especialmente también pues, damas, reinas, princesas, o sea, por lo tanto vinculadas a familias de la monarquía europea. Se consideró que el bordado, dentro de las actividades textiles, era una muy buena defensa para la ociosidad, uno de los grandes peligros que, según los autores moralistas de la época, acechaban a las mujeres. He traído solo una frase de uno de estos tratados de moral y de conducta de Fray Juan de la Cerda, Vida política de todos los estados de las mujeres, del año 1599, en el que Fray Juan de la Cerda dice: la mujer que está sola, pensativa y ociosa, debe pensar alguna maldad. Hay otro autor que dice: dame una mujer ociosa y te la daré perdida. Así que había que ocupar a las mujeres en alguna actividad, y bordar les pareció que era la más adecuada. De hecho, esta adecuación del bordado como tarea propia de las mujeres de alta condición social se afirma desde la Baja Edad Media. Juan Ruiz, en el libro del Buen Amor, ya decía que una dueña, es decir, una señora de calidad, condición social elevada, debe de saber toda nobleza de oro y de seda, es decir, a bordar con hilo y seda. Y así estas mujeres en la Edad Moderna se dedicaron sobre todo del bordado de la ropa blanca, una ropa blanca que adquirió gran importancia en las casas acomodadas a partir de este momento, finales de la Edad Media y a lo largo de la Edad Moderna.
Se consideraba un signo de riqueza poseer abundantes camisas, sábanas, manteles y otros elementos de ropa blanca. ¿Por qué? Porque estaban confeccionadas con ricos tejidos de lino. Había un tejido que gustaba especialmente que se llamaba la Holanda, que venía precisamente de los Países Bajos, de ahí su nombre, que era un tejido blanco, que llamaba mucho la atención por su finura y precisamente por su alba superficie, por su blancura. Y este tejido, la Holanda, se bordaba en sábanas, se bordaba camisas, etcétera, etcétera. Sobre todo se bordaron muchas camisas. ¿Por qué? Por los nuevos hábitos de higiene que habían surgido a partir de la Baja Edad Media y especialmente a partir de la epidemia de peste negra que asoló Europa en el año 1347-1348 y en adelante, que duró unos años más y que diezmó la población europea. Por ejemplo, para que os hagáis idea, el Colegio de Médicos de París decía que no era adecuado, no era una buena costumbre bañarse, porque los baños, sobre todo de agua caliente, decían, abrían los poros de la piel y por esos poros de la piel se colaban, se metían las miasmas, es decir, los olores que ellos decían que eran los transmisores de la enfermedad, que podían contaminar los órganos del cuerpo. Así que se sustituyó la higiene corporal por el cambiarse habitualmente de camisa. ¿Y quiénes eran las que bordaban las camisas? Las mujeres. Las mujeres una buena mujer era la que debía bordar las camisas del marido, la camisa de los hijos, la camisa del novio, etcétera, etcétera. Las mujeres eran las que se ocupaban, en definitiva, de la guarda, custodia y decoración de la ropa blanca. Y aquí vemos en esta obra de Peter de Hood, es algo que pasó en toda Europa, pues vemos estas dos mujeres como están guardando la ropa blanca, precisamente en el armario de ropa blanca que llevaba ese nombre, recibió ese nombre porque era el que custodiaba estas lujosas ropas de lino. La prueba también de la extensión de este bordado femenino doméstico es que a partir de 1523 se desarrollan por toda Europa, al compás del nacimiento del libro impreso, una serie de repertorios de patrones para labores de aguja, precisamente para bordados de lencería, que es o de lingerie, como se decía en Francia, a este trabajo, a esta ropa blanca. Os he traído algunos repertorios que son muy interesantes, por ejemplo el de Vavasore, para que veáis lo que se bordaba, por ejemplo las iniciales del nombre, lo que se llamaba el bordado de cifra. La cifra eran las iniciales del nombre del propietario de esas piezas de ropa blanca. Se bordaban cenefas, como vemos también en esta obra de Vavasore. Se bordaron decoraciones de entrelazos, de nudos o lazos, como las que veis aquí. Y si nos damos cuenta en estos repertorios, que circularon, como os digo, por toda Europa, nos damos cuenta de que estaban dirigidos a las mujeres. Por ejemplo, esta obra de Pagano se titula El ornamento de las bellas y virtuosas damas. Virtuosas en el doble sentido, porque a través del bordado conservaban su virtud, no pensaban en cosas raras en esas horas de ociosidad, y porque además a través del bordado demostraban su virtuosismo, es decir, su conocimiento, su dominio del arte de la aguja. En realidad, vuelvo un poco atrás, estos repertorios lo que hicieron fue dar una serie de modelos impresos que sustituyeron o convivieron con los modelos que ya desde antaño circulaban entre las mujeres, lo que se denominan dechados, y aquí os he traído un dechado cuya propietaria se conoce, Jane Bostock, del año 1598, incluso a veces vemos que hay una similitud de motivos entre lo que aparece en los repertorios impresos y en los dechados contemporáneos e incluso anteriores, realizados por las mujeres, e incluso verdaderos libros ya en el que aparecían recogidos trabajos de aguja, como este cuadernillo de muestras de labores que se encuentra en el Metropolitan, en el Museo Metropolitano de Nueva York, pero que es posiblemente de origen español o de origen portugués, siglo XVI y XVIII. Entonces lo que vemos es que lo que hacían ellas era hacerse encuadernar estas muestras o motivos bordados que pasaban de generación en generación de mujeres, y por lo tanto los motivos se iban transfiriendo y las técnicas se iban transfiriendo pues, de madre a hija o entre mujeres más o menos de un mismo, podríamos decir, mismo círculo familiar o de amistad, etc. Las mujeres bordaron en este contexto doméstico esa ropa blanca, siguiendo en parte
las mismas técnicas que vamos a ver ahora, que os voy a presentar un poco algunas técnicas de bordado para que las conozcáis y las podáis identificar, pero también incluso técnicas diferentes que solo se dieron en el bordado doméstico, que en este sentido podemos considerar que es más rico, incluso más variado que el propio bordado litúrgico, y por ejemplo, técnicas tan complejas como lo que se llamaba el encaje de red, o también llamado en Europa lacis, que es un híbrido entre bordado y encaje, porque en realidad el fondo es un fondo reticular, es un fondo de encaje, pero luego ese encaje se decoraba con unos puntos de bordado, de zurcido y de bordado, que conformaban los nutridos, es decir, los motivos decorativos sobre el fondo reticular, sobre el fondo de encaje. También con el paso del tiempo se hicieron repertorios impresos de estos lacis o labores de aguja que eran muy difíciles de realizar. Hay algunos autores que dicen que es un verdadero rompecabezas porque te exige controlar bastante bien el campo que estás bordando, es decir, que hay que tener ciertos conocimientos de aritmética, como también para hacer las labores de encaje. Bueno, os puedo contar una anécdota, y es que un día estaba yo haciendo una catalogación en una sacristía de una iglesia y apareció un ingeniero que estaba en otras tareas por allí, y se puso a mirar las labores de encaje de puntas y dijo, anda, esto es, ahora no me acuerdo qué dijo, pero esto es una labor matemática, esto requiere unos conocimientos de matemática, una matemática aplicada. Bueno, pues Vinciolo fue el autor de un repertorio muy famoso que recogía estos modelos para hacer este lacis o este encaje de red, que gustaron, por ejemplo, mucho a la reina Catalina de Medici, que cuando muere se hizo un inventario de sus bienes y tenía más de 1000 cuadritos, porque lo que se hacían era cuadritos que luego unían, como veis aquí, con otras labores de calados, etcétera, pues más de 1000 cuadritos de estos que había ejecutado ella misma porque le debía de gustar en sus horas, las horas que no dedicaba pues a ese gobierno de Francia que tuvo en sus manos, pues se dedicaba a este tipo de labores de encaje o de lacis. Bueno, vamos a ver algunas de las técnicas que, como os digo, se utilizaron tanto en el ámbito doméstico como sobre todo en estos talleres profesionales en el bordado litúrgico. Se bordó mucho con seda. Aquí os he traído hilos de seda. Se utilizaba un tipo de seda que era una seda que se llamaba seda lasa o seda flor, que tenía una textura brillante y aterciopelada y que daba resultados en un punto que ahora vamos a ver, que es el punto de matiz, como el que estáis viendo. Aquí ya podemos hablar de una verdadera pintura de aguja. Ahora os pondré algún otro detalle, y así fue considerado, de hecho, este bordado de sedas se consideró una pintura de aguja. Y se bordó también con lo que se llamaba en la época hilo de oro. Lo que pasa que en realidad no era hilo de oro, era plata sobredorada, y que consistía en una laminita de pan de oro que se enrollaba en torno a una alma de seda. Aquí se ve un poquito. Se enrollaba en espiral. Hubo otros procedimientos, pero en España sobre todo se encuentra esta forma de lámina en espiral alrededor del alma de seda. Y fue fundamentalmente el hilo de seda y los hilos de oro los que se utilizaron para el bordado. Un bordado que tuvo distintos procedimientos técnicos y procedimientos técnicos de enorme complejidad. Se pudo utilizar, por ejemplo, un bordado de lo que se llamaba de aplicación. Lo que hacían era recortar un tejido, aquí por ejemplo vemos dándole la forma del diseño, pues en este caso vemos a San Jorge luchando con el dragón, entonces se recortaba en una tela que se enriquecía también con distintos puntos de bordado, y ese tejido recortado se aplicaba a otra base, en este caso a un terciopelo. Y se pegaba con una cola de almidón que era muy adecuada, porque lo que se hacía, ese tejido por el reverso, el tejido que se iba a aplicar, se reforzaba bien con papel, bien con lino, con otros procedimientos, y luego se pegaba con una cola de almidón de arroz a la base. Se bordó también con hilo de oro, como he dicho, con esas hebras metálicas de las que os acabo de hablar, en distintos puntos de bordado. Os he traído oro llano. El oro llano consistía en tender las hebras de oro sobre la base textil y sujetarlas con puntadas de seda. Para tender las láminas de oro se utilizaba la broca, que ya os he enseñado antes. Se enrollaba aquí el hilo de oro, se sacaba por esta cabecita hundida, se iba tendiendo la hebra y luego se sujetaba con esas puntadas que, al utilizar distintos tipos de hebra, incluso también a veces de lámina de oro, y
coserlas a la base de distintas maneras, pues se podían conseguir diseños geométricos de distinto tipo, efectos de hilo de oro mate o de hilo de oro brillante que daban distintas calidades, texturas, brillos, reflejos a la superficie textil. El hilo de oro se combinó mucho con el punto de matiz. El punto de matiz es el gran punto, uno de los más difíciles de realizar y de los más interesantes en el bordado, en el bordado a partir de la época moderna sobre todo. El punto de matiz se hace con esa seda lasa o seda flor de la que os acabo de hablar. Consistía en tender distintas puntadas en direcciones diferentes y puntadas de distinta longitud para rellenar un motivo. Si os dais cuenta, se utilizan hilos de seda de distinto color y se conseguían efectos de modelado muy cercanos a la pintura, efectos de volumen, de modelado, de claroscuro. Por eso el punto de matiz es el punto que recibió el nombre de una verdadera pintura de aguja. Os he traído, de hecho, lo que dice Suárez de Figueroa en el año 1615 en una obra de su autoría, Plaza Universal de todas las Ciencias y Artes, y Suárez de Figueroa habla precisamente del bordado y llega a decir que puede considerarse, por algunas de sus características, no solo emparentado con la pintura, sino superior a la misma. Dice, por ser más natural la encarnación de seda, es decir, los colores que conseguimos con el hilo de seda para realizar la carnación, la anatomía, los rostros de las figuras, que los de los colores térreas, los colores de tierra. Y luego incluso dice, para hacer un rostro se precisan 50 géneros de seda, todos de un color, pero cada uno diferente. Así que el bordador tiene que tener conocimientos tiene que tener alma de colorista, de pintor también, para saber combinar los tonos de seda para conseguir esos efectos de volumen. Y dice también Suárez de Figueroa, requiérese en esta labor particular advertencia, es decir, particular cuidado, porque en cayendo la puntada no se quita. Es decir, si hago una mala puntada ya es muy difícil deshacer, frente al pintor que está siempre enmendando lo que hace, es decir, puede corregir, esos arrepentimientos o pentimenti puede corregir lo realizado. Así que desde este punto de vista, para Suárez de Figueroa, la seda, el bordado de punto de matiz podía ser incluso superior en cuanto a los efectos o resultados de color y efectos de modelado y por la complejidad técnica superior a la pintura. Bueno, y también muy cercano a la pintura, y de hecho fue el punto más admirado, tenemos lo que se denomina el oro matizado. El oro matizado se utilizaba en los ornamentos y en las obras, también las mujeres parece que bordaron alguna de esta ropa blanca con oro matizado, porque era el que conseguía unos efectos de mayor riqueza y más naturalistas. Lo que hacían para conseguirlo era una simbiosis entre el hilo de oro y el hilo de seda. Tendían en el fondo, la parte que se quería decorar, hilos de oro muy próximos entre sí y luego los cubrían por completo con puntadas de seda. Esto es el oro matizado y lo vemos aquí en dos detalles de una pieza que se encuentra en la Catedral de Zaragoza. Aquí lo he acercado un poquito más, se ve el detalle. Lo interesante es que había zonas, intersticios, en los que el oro brotaba, no se cubría por completo. Entonces esto creaba unos efectos de brillo y de reflejo, un aura alrededor de las figuras sagradas que le resultaba especialmente efectista, especialmente querido y muy, muy apreciado. Muy apreciado también por el valor de estos materiales, hilo de oro e hilo de seda, vuelvo a repetir. Fue una técnica muy compleja que a partir del siglo XVIII dejó de utilizarse. A partir del XVIII se utiliza sobre todo punto de matiz, no oro matizado. Aunque hay una pieza en la SEO en la que hay uno de los bordadores que la realiza del siglo XVIII, hizo sus pinitos de nuevo, intentó volver a experimentar con el punto de oro matizado. Y en algunas partes, no en todo, lo vuelve a utilizar. Y es una cosa bastante curiosa porque sabemos que en realidad hasta el siglo XX no hubo una congregación de religiosas en la zona de Bélgica que volvió otra vez a realizar oro matizado. Hasta entonces se había perdido. Además, enriquecieron los bordados con la aplicación de, a veces, piedras falsas, piedras preciosas también, y también perlitas, especialmente lo que se llama perlas de aljófar,
unas perlitas de pequeño tamaño, a veces irregulares. El bordado de Aljófar les gustó mucho en la Edad Moderna, pero también en la Baja Edad Media. Y de hecho tenemos algunas crónicas en Inglaterra en la que en la corte se utilizaron o túnicas o tocados en la cabeza enriquecidos con perlas de Aljófar, con las que se bordaban arbolitos, animales, etcétera, que les gustaron mucho, quizá porque por la noche, a la luz de las velas, el reflejo de estos materiales debía de causar unos efectos que les llamaban mucho la atención. Bueno, este sería un poco el repaso al arte del bordado desde lo que es sus posibles orígenes hasta toda la Edad Moderna, que fue la época dorada del bordado. El bordado se termina perdiendo a partir del 18. Quedaron muy pocos talleres de bordado en la geografía peninsular. Hubo un bordado cortesano y en algunos lugares también se siguió cultivando el bordado, pero ya de una manera más minoritaria, porque el bordado fue sustituido, el bordado litúrgico fue sustituido por ricos tejidos labrados que a veces se importaban de Francia y que hicieron las veces para conseguir pues, ornamentos sagrados suntuosos y muy elaborados. La historiografía artística volvió sus ojos al arte del bordado, pero solo de forma parcial como os he dicho, pues los estudios siguen siendo muy minoritarios. Desde aquí os puedo animar, si alguno quiere hacer algún trabajo de investigación en el futuro, porque es un campo por trabajar, es un campo apenas, y nos queda por inventariar, prácticamente no sabemos lo que hay en muchas de las iglesias o catedrales de nuestra geografía, no lo sabemos, lo desconocemos. Bueno, esta falta de conocimiento puede deberse a que la historiografía artística, vuelvo a decir, no ha apreciado demasiado el arte del bordado. Incluso los estudiosos del arte del bordado han contribuido a su compartimentación y jerarquización y a la minusvaloración de algunas de sus facetas. Os he traído aquí las palabras de Antonio Floriano, que es uno de los estudiosos del bordado en el siglo XX, que diferenció entre el bordado erudito, llamó bordado erudito a ese bordado litúrgico realizado en los talleres profesionales por bordadores masculinos, que calificó de un arte más sabio al corriente de las novedades artísticas, es decir, a los cambios de estilo, frente a lo que él llamó un bordado popular, que calificó como una industria de tipo doméstico, es decir, la que hacían las mujeres en sus casas, de gusto popular, y una manifestación denominó él elemental e ingenua. Así que contribuyó a minusvalorar el arte que él decía se hizo en el ámbito doméstico, no era un arte, por lo tanto, público, y era el arte que habían realizado las mujeres. Y también María Ángeles González Mena, que es una gran estudiosa del bordado, volvió a mantener esta jerarquía tiempo después y volvió a hablar del bordado popular, al que calificó otra vez de ingenuo, fruto del trabajo del pueblo, que iba repitiendo generación tras generación de forma inalterable los mismos motivos. Es decir, aquí vemos la división entre el arte y la artesanía. El arte sería el realizado en los talleres profesionales, la artesanía en el ámbito doméstico y un trabajo que se perpetuó en escuelas de bordado popular que siguen existiendo en la geografía hispana y que simplemente se mantiene, se limita a la repetición de motivos y de técnicas, de procesos técnicos. Sería el bordado de Navalcán, por ejemplo, en Toledo, que vemos, o sería el bordado serrano de Salamanca, entre otras escuelas de bordado popular. Lo que quiero comentaros, creo que es la última imagen, es que no es tan fácil como esta compartimentación, además de que revela la visión elitista de nuestra propia disciplina, y estos comportamientos estancos que parece que no se tocan nunca entre el arte y la artesanía, totalmente desgregados y diferenciados, yo os digo que no es tan fácil. En primer lugar, porque en los inventarios, por ejemplo, de Felipe II, vemos que hay obras, se habla, por ejemplo, del bordado de Ciudad Rodrigo, en Salamanca, es decir, que en el contexto cortesano se consumía este bordado que ahora llamamos popular. Quizá el bordado serrano, lo que ahora llamamos bordado serrano, podría ser ese bordado de Ciudad Rodrigo.
También el bordado de Navalcán tuvo muchísimo éxito, y si vemos retratos a veces, vemos que los cuellos de las camisas aparecen con este bordado de Navalcán, que posiblemente es el bordado que llevó Catalina, la hija de los reyes católicos, cuando se casó con Enrique VIII, y es el que dio lugar al Spanish Black, o el bordado inglés en hilo negro sobre lino blanco, que tuvo un enorme éxito y que aparece reiteradamente en algunos retratos, que podría haberos traído, pero me he despistado con esto y no os he traído retratos de este bordado inglés. En cualquier caso, el bordado doméstico no es un bordado ingenuo. Es un bordado en el que se conocen técnicas, materiales y repertorios que también se usan en el bordado litúrgico, y no es un bordado que repite los mismos motivos constantemente, sino que, como dice Richard Sennett en un libro que se titula El artesano, Richard Sennett dice que en Occidente nos hemos empeñado en diferenciar los procesos mentales de los procesos manuales, y que hay una conjunción entre mano y mente constante, de manera que cualquiera que ejecuta un trabajo creativo está enfrentándose a problemas que requieren una solución y, por lo tanto, una creatividad y un proceso mental que es constante y redundante. Nada más. Muchas gracias por vuestra atención, y espero haberos ayudado a descubrir el arte del bordado. Muchas gracias, Ana, por tu brillante y didáctica intervención, que nos ayuda a entender un arte del que personalmente no sabía nada, y que nos permite y nos brinda pues, caminos de investigación para muchas personas. Realmente los TFGs, que muchas veces estamos dudando, ¿verdad?, pues nos invitan a hacer, a mirarlo. Si alguno quiere alguna pregunta, yo desde luego sí que al hablar de talleres de bordado, aprovechando que está aquí también Susana Aréchaga, ¿verdad?, es la directora de Patrimonio de nuestra diócesis, pues sí, al hacer el catálogo monumental de la diócesis hemos visto, ¿verdad?, la presencia, como dice ella, que está descatalogado, que estamos empezando a hacerlo, numerosos bordados en esas cajonerías que cuando muchas veces las abres encuentras alguna cuestión curiosa, y en los libros de fábrica, talleres de bordadores que tenemos aquí, bordadores, sastres, está preparado para lo que queráis, para un futuro trabajo. Si a alguien quisiera hacerle alguna pregunta a la profesora Ana Ágreda, que nos ha venido, pues sería por aquí. Buenos días. Bueno, yo primero dar las gracias por, como ha dicho Javier Vélez, a ver cómo lo digo, o sea, que esta conferencia haya sido didáctica, haya sido amena, haya sido con un lenguaje cercano. Esto nos ayuda muchísimo. Yo llevo ya como 4 conferencias y es como, gracias. Me parece súper interesante, por fin se habla de moda, porque para mí la moda es muy importante en el arte y veo como que muchas veces no se habla de ello, ¿no? Entonces, gracias por incluir, porque al final el bordado no deja de ser un arte vinculado a la moda, a la indumentaria, que no deja de ser pues otro arte. Así que eso, muchísimas gracias, y también me pareció súper interesante esta parte de cuidado, no minusvaloremos el trabajo doméstico, ¿no? Que por ser relegado a ese ámbito y pertenecer a las mujeres muchas veces se ve como algo que no tiene tanto valor como lo litúrgico, y no es así. Así que súper interesante, muchísimas gracias. Y bueno, pregunta no tengo, pero quería decir eso. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a ti por tus palabras y porque te haya interesado, y sobre todo sí, yo coincido contigo en que ese bordado doméstico también se han perdido la mayor parte de las piezas, pero realmente nos da muchísima información sobre los usos, los modos de vida, la ocupación de las mujeres de determinados espacios de la casa, cómo los ocupan, cómo se relacionan entre sí a través de esas veladas de bordado,
cómo bueno, pues comparten no solo procedimientos técnicos, sino también pues emociones y que no conocemos, por supuesto. Y luego también hay una cosa que se ha incidido mucho, y es que nos demos cuenta de que en torno a estas veladas de costura y de hilado, antes de hilar, es decir, de producir el hilo para realizar los tejidos que luego ya se elaboraban en casa en los telares, pues, y en torno a esos relatos y esos cuentos ha surgido la literatura. Porque si os dais cuenta de eso, es una de las cuestiones en las que se empieza a poner énfasis ahora, la cantidad de términos literarios que tienen que ver con lo textil. Hilvanar un relato, la trama de un relato, como el hilo, bueno, eso, hay más, pero ahora no me salen. Sí, perder el hilo, efectivamente, perder el hilo. Entonces, todo esto nos está diciendo que las primeras fases de producción de una literatura fue esencialmente oral, como sabemos, y posiblemente propiciada porque en algunos pueblos del norte, en Asturias o en León, estaba el filandó, que eran las reuniones en las que se reunían las mujeres a hilar, pero luego se iban sumando también pues los miembros masculinos de la comunidad, se contaban cuentos, se hacía música, y entonces esas reuniones dieron lugar a una literatura, y todo esto, pues como minusvaloramos esta parte, perdemos elementos de referencia para reconstruir nuestra propia historia como seres humanos. Y a mí me parece que es un error. Porque enriquece mucho las perspectivas, muchísimo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por tus palabras. Una pregunta por ahí. Muchas gracias por la comunicación. Lo que me interesó mucho es que también has visto que hasta el siglo XVI, XVII, sigue esa misma tendencia de que alguna ocupación que fue femenino vuelve a ser más profesional, más institucionalizado y por eso también más masculino, pero luego vuelve a ser femenino el bordado. ¿Sabes cómo? ¿Por qué exactamente hace otra tendencia que, por ejemplo, el weaving de tejer, que sí va de femenino a masculino y queda masculino ya? Bueno, el hecho de que surgieran los talleres profesionales de bordado a partir del final de la Edad Media tiene que ver porque hubo una enorme demanda. Hubo una enorme demanda por parte de la Iglesia para realizar estos ricos ornamentos, entonces exigió profesionales. Y claro, al configurarse los gremios, en las ordenanzas gremiales, pues es el hombre, es el maestro, el que está al frente del taller y tal. No tenemos constancia de que las mujeres participan cuando muere el maestro. Entonces yo tengo algunas viudas que cuando muere su marido pues se ponen al frente del taller, lo cual nos revela pues que por lo menos en la parte económica, administrativa del taller estaban al cabo de la calle. Y además de eso, muchas veces hay una endogamia, es decir, el bordador se casa con la hija de otro bordador, lo cual no solamente afianza las relaciones profesionales, sino que tiene certeza de que ella conoce los entresijos del taller, cómo funciona el taller. Sobre todo manejando materiales que son muy ricos y muy costosos, que es lo que dio a los bordadores además una cierta distinción. Sabemos que Felipe II apreciaba mucho a uno de sus bordadores, por cierto, su origen está en Zaragoza, es de origen zaragozano, entonces, porque manejan buenos materiales muy ricos. Ellas trabajan, por lo tanto, se hacen cargo del taller cuando muere el marido y muchas veces están al frente hasta que el hijo se puede poner a dirigirlo y a hacer obra. Y así fue durante tiempo. Pero en el 18 lo que vemos es esa progresiva disminución de los talleres de bordado, sustituidos por ricos tejidos. Los tejidos labrados que se traían, por ejemplo, de Lyon, en Francia, que es un centro productor de tejido, podían, a través de novedades técnicas en el uso del telar, reproducir efectos que serían los efectos del bordado, a través del point rentré y otros procedimientos. Y entonces los talleres de bordado disminuyeron también porque las sacristías estaban ya aprovisionadas de ricos bordados de época anterior.
Así que quedan muy pocos en España talleres profesionales. El caso de Zaragoza, y no tiene nada que ver con chauvinismo ni mucho menos, pero sí que fue un centro importante de bordado en el 18 y curiosamente vemos que los bordadores de Zaragoza se desplazan a Granada, se desplazan, incluso hay piezas de algún bordador zaragozano aquí, en Lequeitio, hay piezas de un bordador zaragozano que se llama José Gualba. Entonces, esos talleres se van cerrando. Y es ahí las mujeres que en sus casas habían sido obligadas a bordar y a bordar, las que los van sustituyendo. En el 18 observamos que son los monasterios, primero las monjas, las que reparan los bordados de las sacristías. No había pasado antes, pero en el 18 empiezan a ser ellas, que también vieron, a partir de la desamortización de Mendizábal, ahora en los conventos se hacen mucho dulces. Pues para que os hagáis idea, en su momento fue el bordado, luego los dulces. Bordaban y reparaban los ornamentos de las sacristías. Y luego también las mujeres en sus casas que siguieron bordando, y algunos empresarios, por ejemplo, sabemos de casos en Valencia, que abrieron talleres de bordado con mano de obra femenina, que se ganaban la vida así, porque también hubo mujeres que sirvieron en casas. Por ejemplo, hay un fragmento del Quijote, que no sé si os sonará, en la segunda parte del Quijote, cuando Don Quijote se encuentra con la dueña de la duquesa es una dueña labrandera. Una dueña labrandera es la que bordaba para la ropa blanca para los duques. Entonces habían existido mujeres también, doncellas, dueñas, labranderas, que vivían en esas cortes de la nobleza, bueno, en ese entorno nobiliario y cortesano, haciendo de bordadoras. Así que ellas habían conservado el oficio. Se había conservado en los conventos, se había conservado en las casas, y fueron ellas las que se empezaron a sustituir, a hacer ornamentos nuevos. Algunos mantes de la Virgen del Pilar fueron hechos por mujeres en esos talleres profesionales en Valencia, y fueron ellas las que repararon las piezas, las que conservaron de alguna manera el conocimiento. Una vez que el gran capital de nuevo destruyó, sí. Ahí de nuevo volvieron, o siempre habían seguido, pero se pusieron más dominante de nuevo en esa. Sí, e incluso, fijaos, hubo una corriente en los ilustrados, en algunos textos de algunos ilustrados, pues puede ser el caso de Jovellanos y algún otro, dicen que este tipo de trabajos, que son trabajos que no requieren tanta fuerza física, son los trabajos a los que se pueden incorporar las mujeres, frente a aquellos otros que requieren, pues eso, una mayor energía física, pues que eran más correctos para los hombres. O sea que hubo también una corriente de pensamiento que avaló la dedicación de las mujeres de nuevo a las actividades textiles. Sí, muchas gracias. Una charla muy interesante, muy amena, y bueno, a mí por lo menos, que vengo del campo de la historia, pues me ha abierto una perspectiva diferente sobre un tema al que no prestamos demasiada atención, ¿no? Mi pregunta va un poco por el ámbito de los motivos que se bordan en lo que has comentado, que es la esfera doméstica o la palaciega, ¿no? No sé si se ha trabajado lo suficiente o si se tiene un repertorio, digamos, suficientemente trabajado para saber qué temáticas son más frecuentes a lo largo del tiempo, si éstas se alteran, si observáis que determinados grupos sociales tienden a abordar determinado motivo, ¿no? Se me ocurre, no lo sé, por ejemplo, cuando llega la Revolución Francesa, etcétera, circulan pues abanicos con dibujos que representan este tipo de cuestiones, ¿no? O quizás en determinado entorno sea más proclive encontrarnos con una serie de motivos religiosos o no sé, otro tipo de cuestiones. Pues no está muy estudiado y, bueno, volvemos, si te parece, a alguna de las imágenes que he puesto. No está muy estudiado porque el bordado doméstico se ha estudiado todavía menos que el otro. El erudito, según Floriano, ha tenido alguna atención, pero prácticamente nada, y como se han perdido las piezas, pues todavía con mayor dificultad.
Mira, parece que bordaron bastante lo que se llamaba cifra. La cifra es el bordado de las iniciales de los dueños, por ejemplo, del objeto, del elemento textil. Había muchos modelos en estos patrones, que es lo que nos ha conservado, porque muchos dechados se han perdido, y este libro que os he presentado, este libro es una excepción, este librito. Entonces, se bordaron bastante cifras, que no sabemos si también tendrían algún contenido de carácter religioso, e incluso podrían esconder algún otro tipo de mensaje cifrado. No sé si sabéis que hay un bordado en China, que es el bordado del nusu. El nusu es un tipo de trabajo que hacían las mujeres en China con una escritura que era solo femenina, que no era la escritura de los hombres, es lo que llamaban la escritura de mosquito, porque ellas decían, es aparentemente irrelevante pero molesta. Entonces, lo que hacían con esos bordados, y también pintaban en abanicos, etc., eran objetos que regalaban a las mujeres que se iban a casar y que con las que ya a lo mejor no iban a tener nunca contacto. Y a través del nusu se ha podido reconstruir que había fragmentos, pues, poesía, alabanzas, recuerdos a esas mujeres, etc. Entonces, no lo sabemos si en el bordado occidental ocurrió lo mismo. Sí que hay mucho bordado de cifra, se dice. ¿Pudo ser una manera de comunicarse? Lo de las cifras es interesante, porque según cómo coloques las letras no se pueden. Hay una pequeña pintura de Sofonis Banguisola que aparece con un medallón, y aparecen pintadas unas cifras que no se han descifrado hasta hace muy poco y que en realidad son el nombre de su padre, Amílcare, Anguisola, Amílcare. Entonces, bueno, si se bordan de esa manera las cifras, si se encajan entre sí las letras y no tienes el código para descifrar, igual no lo haces. Y puede ser una manera de transmitir esos mensajes, pero no tenemos nada al respecto. O sea, esto es hipótesis todo. También bordaban, como veis aquí, pues pequeñas imágenes religiosas, motivos de carácter animal o de carácter vegetal, que se repiten muchas veces en cenefas que ponían alrededor del cuello, o que colocaban cenefas a lo largo del pecho, por ejemplo, de las camisas, en el borde también de las sábanas. No os he puesto mucho de esto porque no quería que hubiera muchas diapositivas y que no quedase claro las cosas, pero bueno, quizá podría haberos traído alguna imagen. Bordaron también mucho este tipo de motivos geométricos de nudo o lazo, que aparecen en algunas pinturas y que aparecen reiteradamente en los repertorios de modelos. Repertorios que, si os dais cuenta, en realidad vienen de los dechados, es decir, motivos animales, motivos de carácter geométrico, motivos de carácter floral, con técnicas diferentes, etc. ¿Pudo haber algo así como un bordado subversivo que ellas utilizaran o que fuera un instrumento de denuncia político? En el caso de España, no lo sé. No se ha llegado a estudiar en momentos, en procesos revolucionarios. Lo que más he visto yo, lo que yo he estudiado hasta el 18, es bordado de tipo religioso, o bordado geométrico, bordado animal. Sí que hay cosas curiosas. Por ejemplo, hay una noble de Zaragoza que bordaba belenes, figuritas, lo que ahora pensamos que son figuritas, bueno, pues bordaba figuritas de Belén, pastorcillos, etcétera, bordados. Y también sabemos que bordaba bolsas. Cuando vemos el inventario, ¿para qué necesitaba tantas bolsas? Me he preguntado yo. Este tipo de bolsas, como los monederos, o sea, los hombres podían llevar bolsillos cuando llega un momento en la moda que tienen bolsillos, pero las mujeres no llevaban bolsillos, tenían pantalones. Entonces lo que hacían era tener bolsitas, y a veces después también colgarse en pequeñas cadenas y al cinturón todos los objetos que llevaba. Entonces ella bordó una gran cantidad de bolsas. No sé con qué fin, si para llevar dinero, si para meter regalitos. Sabemos que en el bordado inglés las mujeres bordaban muchas bolsas, y algunas veces en esas bolsas hay mensajes. Y en el caso del bordado inglés sí que, por ejemplo, algunos de los bordados que hacían las mujeres inglesas, si eran católicas,
eran actos reivindicativos frente al protestantismo, una afirmación de su fe, y también en el proceso de restauración después de la República de Cromwell, en el proceso de restauración de nuevo de la monarquía con Carlos II, hubo también mensajes políticos bordados. Y por supuesto ya en un contexto revolucionario, claro que sí. En la Revolución Francesa, etcétera, sabemos que las mujeres hicieron bordado revolucionario. Pero en el caso español no hemos llegado hasta esa cronología para saber. Posiblemente igual es muy difícil de detectar porque no se han conservado obras. Pero bueno, son todo intuiciones las que tenemos. Sí. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, los cajones de las sacristías del País Vasco están llenos de magníficos bordados y de textiles que os esperan para trabajos futuros, los cuadros para que veamos la vestimenta, y le agradecemos a Ana que haya venido y nos haya abierto estas pautas de investigación que hasta ahora teníamos olvidadas. Muchísimas gracias, Ana, por estar con nosotros. Muchas gracias a todos por estar aquí esta mañana. Muchas gracias a todos. Gracias. Lo tiro, ¿verdad? Sí.